La muerte solía tener un plan, pero ahora parece que solo quiere hacerse viral. La muerte solía estar al acecho en lo cotidiano, en una ducha, en una carretera o en un parque de diversión, pero esto cambió. La saga de Destino Final nos enseñó a temer de lo común, de lo rutinario, pero con Destino Final, Lazos de Sangre, de este año 2025, algo cambió. ¿Qué pasó con la tensión? Con la historia que conectaba cada muerte con un plan mayor. ¿Dónde quedó el suspenso, el miedo que crecía con cada escena? Hoy te cuento en qué se ha convertido esta saga y por qué ya no se toma en serio. Destino Final no fue solo una saga de muertes espectaculares, fue por muchos años una franquicia que se construyó sobre un concepto simple pero aterrador. No puedes escapar a la muerte. En cada entrega, un grupo de personas evade un accidente catastrófico gracias a la premonición de uno de ellos. Pero ese escape tiene un precio. Uno a uno comienza a morir de una forma cada vez más elaborada, como si la muerte misma corrigiera su error. Lo que diferenciaba a Destino Final no era el gore, sino el suspenso psicológico. Cada objeto en pantalla podía ser la causa de una muerte. Un ventilador, una taza de café, una ventana entreabierta. El espectador vivía en tensión, tratando de adivinar cómo iba a pasar lo inevitable. Y ahí estaba la magia. No era solo muertes, era la anticipación de lo inevitable, el miedo a que lo cotidiano se volviera letal. Esta fórmula convirtió a Destino Final en un clásico del cine de suspenso de los 2000, una saga que no necesitaba monstruos ni asesinos con máscara, solo el concepto de destino, y como tarde o temprano, todos pagamos. La nueva entrega, Destino Final, Lazos de Sangre, marca un punto de quiebre en la saga. Sí, aún hay muertes, aún hay destino, pero la esencia se ha diluido. ¿Qué se perdió? El suspenso, la tensión construida, el terror cósmico que nos hacía sentir que la muerte era un enemigo invisible, inescapable. Ahora todo es más ruidoso, más rápido, más exagerado. Las muertes no buscan angustiarnos, sino sorprendernos. En vez de jugar con el miedo a lo cotidiano, se apuesta por la espectacularidad gratuita. Las premoniciones ya no generan ansiedad. Ahora son casi videoclips de acción, escenas diseñadas para impactar. Lo peor es que el destino, que antes era un enemigo invencible, ahora parece tener grietas. Hay atajos, pistas, reglas que se inventan sobre la marcha y que quitan ese peso opresivo que hacía grande a la saga. Y si hablamos de los personajes, el vacío es aún más notorio. La creación de sus historias, su evolución, la construcción de sus relaciones, todo lo que podría haberse convertido en el corazón de un guión sólido, simplemente nunca llegó a su pico. Se quedaron en lo superficial, en arquetipos básicos que solo están allí para sumar al conteo de muertes. La conexión emocional, el desarrollo de sus miedos o sus dilemas frente a un destino que los acecha, eso se perdió. Y sin eso, la tragedia deja de doler y lo que queda es solo un espectáculo sangriento, pero vacío de alma. La trama se enreda en una historia de conspiraciones, conexiones familiares y elementos sobrenaturales mal explicados. Y el resultado, la saga ya no parece una reflexión sobre la muerte inevitable, sino una excusa para ver cómo alguien es aplastado por un piano. Destino Final ya no se toma en serio. Y cuando la historia deja de creer en su propio concepto, el espectador también lo hace. Sin embargo, también es cierto que Destino Final ha evolucionado hacia otro tipo de película. Una propuesta más ligera, come palomitas, que no se toma en serio y que incluso bromea consigo misma. La tensión fue reemplazada por el espectáculo, el horror existencial por humor negro. Ahora la gracia está en ver cómo morirán los personajes, no en preocuparse por ellos. Ya no hay tiempo para generar empatía, solo para la siguiente muerte ingeniosa. Y aunque eso le resta profundidad, también le da
una identidad más autoconsciente. Se ha vuelto una saga para disfrutar sin culpa, donde no importa el realismo ni el mensaje, sino el show grotesco y sangriento que esto ofrece. Incluso el protagonista ya no lucha contra la muerte desde el miedo, sino con una especie de resignación activa, como si estuviera dentro de un videojuego, buscando alguna pista, señal o regla nueva que le permita ganar. ¿Perdió el alma la saga? Tal vez, pero ganó una nueva audiencia, una que no busca reflexionar sobre la muerte, sino reírse de ella. Destino Final ya no es una saga sobre el miedo inevitable a la muerte, ni sobre jóvenes intentando escapar de su destino con desesperación. Ahora es un desfile de muertes creativas, un juego macabro donde lo que importa es el cómo y no el por qué. Sí ha perdido el suspenso, el tono serio y la incomodidad existencial que la hizo única en sus inicios, pero también ha ganado en espectacularidad, ritmo y una forma de humor negro que, aunque superficial, sigue atrapando a una nueva generación de espectadores. En resumen, Destino Final, Lazos de Sangre nos muestra una saga que ya no busca hacernos temer a la muerte, sino disfrutar de su espectáculo. La protagonista Stephanie es quien lleva el peso de la historia, al descubrir los secretos que rodearon a su abuela Iris y aquella visión que lo cambia todo, decide enfrentar la maldición intentando proteger a su familia y encontrar la forma de romper ese ciclo que los persigue. Pero no hay más misterio, lo que sigue son actos de muertes uno tras otro hasta que finalmente le llega el turno a la protagonista. En esta entrega no hay tanto drama ni profundidad emocional, pero sí un desfile de muertes innovadoras, impactantes, que ya viene siendo costumbre en la saga, viscerales y brutales. El terror psicológico queda atrás y lo que tenemos ahora es un espectáculo sangriento, donde lo importante ya no es escapar, sino ver cómo serán alcanzados los personajes. Y la gran pregunta con la que cierra este análisis es: ¿preferías cuando Destino Final nos hacía temerle al destino inevitable? ¿O disfrutas más ahora, cuando solo nos invita a ver hasta dónde puede llegar la muerte con su creatividad?